Buenas noches, amigos de La Trinchera, estos diálogos sin tapaboca que cada martes llegan a ustedes por la gentileza de eh, Librería Subterránea. Hoy vamos a hablar de un tema que se podría decir está en boca de todos, que es qué pasa con la oposición, qué pasa con sus internas, qué pasa con su encuesta y qué pasa con Andrónico, si rompe o no rompe con el MAS. Para esto tenemos un amigo de la librería muy querido y estimado como es Jorge Roberto Márquez, alias el látigo del negro Arias. Jorge, un gusto tenerte con nosotros nuevamente, después de mucho tiempo, ¿no? Más de un año. ¿Qué tal, Pavel? Buenas noches. Saludar a toda nuestra audiencia y sí, un gusto volver a la trinchera de la poderosa librería subterránea, que siempre que estoy por el centro de La Paz me doy una vuelta para ver qué nuevos textos hay por ahí y claro, tener una pequeña tertulia con César, al cual nos debe estar viendo. Le mandamos un saludo. Así es. Cesarín, por favor, comparte. Ya hemos empezado el programa. Jorge, en estos últimos, como decía en la introducción, en estos últimos días no se ha dejado de hablar más que de la encuesta de la oposición y de las encuestas que han aparecido por todo, absolutamente por todo lado. La encuesta de Marcelo Claure, la encuesta de la Red Uno, una encuesta que apareció donde Evo aparece con 45, que no tiene ninguna fiabilidad ni ninguna muestra ni nada por el estilo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo político? ¿Va a haber muchos cambios con la oposición? Empecemos por eso. Yo Me creo ordeno. que, Eh, dime, ¿Es, dime. es de fiar la encuesta que está haciendo la oposición, las tres encuestas que está haciendo la oposición? Sí, 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 las tres encuestas que está haciendo, no sé si llamarle la oposición, pero sí el bloque de unidad, que es el bloque de oposición más fuerte que hay y que tiene mayores chances, es totalmente fiable. Hay tres empresas que son reconocidas y que, claro, una de estas tres, hasta donde se sabe lo que se conoce por los medios de comunicación, va a auditar estas encuestas. Entonces, tenemos que estar atentos porque de ese bloque es lo más seguro que tenga una muy buena chance de ganar quien la encabece y claro, ser el próximo presidente del país. Así que hay esa posibilidad que es más que interesante, ¿no? Em, Mucha gente que yo no entiendo por qué empezó a decir que esta encuesta no arrancaba, no tenía respaldo, no era seria, pero al final se dio. Pero ¿tú crees, como politólogo y analista político, que de los dos que están a la cabeza, vale decir Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, tengan la capacidad para reconocer su derrota, De hecho, capaz eso es de parte del construir, acuerdo no en firmado. segundo lugar, pero como el segundo, una, una estructura que logre ganarle las elecciones al MAS o a los MASes que se vayan a presentar. Bueno, tendríamos que ver en ese caso el perfil de cada uno de los candidatos y aquí creo que hay datos claves de la encuesta de Marcelo Claure que nos pueden ayudar a responder esta duda. Según la encuesta de Claure, el 56% de la población quiere es antiarse por un lado y es antievo por el otro y se está esperando alrededor de un 70 y pico por ciento a que exista un bloque de unidad grande. Lamentablemente que todos se unan contra el MAS o contra las figuras que va a poner el MAS en la elección es un escenario muy ideal. Por eso lo más cercano que tenemos a esto es el bloque de unidad que está encabezado por Samuel Doria Medina, está Jorge Quiroga, está Carlos Mesa, Amparo Vallivian, Vicente Cuellar y Luis Fernando Camacho y su representante de Creemos. Ahora, sobre qué hacer cuando se conozca la encuesta y qué haría el perdedor, ambos precandidatos, ya sea Tuto y Samuel, han mencionado que, bueno, lo que van a hacer es respetar los resultados que se tengan y ponerse a trabajar
de acuerdo a lo que les toque. Entonces, yo creo que esto hay que esperarlo, aunque obviamente hay que considerar una cosa, debido a que la población espera esta tan ansiada unidad, aquel que se baje y que no respete los resultados, puede estar firmando su sentencia política, incluso su fin como tal. El no respetar el acuerdo podría ser lo último que haría dentro de su carrera política, así que van a tener que cuadrarse a lo que realmente diga la encuesta del bloque. Mm, hay muchas dudas porque ambos se creen ganadores, ¿no? Bueno, en más de una oportunidad le han preguntado a Tuto Quiroga si qué haría si es segundo. Y él siempre se sale por la tangente, te busca una figura, sus tropos tan conocidos que solo él los entiende. Pero Samuel ha sido directo, ¿no? Sí, no, yo no voy a ser candidato, pero sí voy a apoyar. Eh, Sí, ¿Tú crees que haga como el 2019 y Tuto Quiroga se lance solo? O como bueno, lo hizo en el 2020, ¿no? en caso de hacer eso, Jorge Quiroga estaría cometiendo posiblemente su último error en su vida política. Eh, los datos son claros y lo que quiere la gente es claro y es un llamado a los precandidatos, en especial de este bloque, ¿no? Que representan a lo que podemos denominar la oposición real al movimiento al socialismo. Entonces, si cualquiera de estas dos figuras lo hace, y en el ejemplo que das, Jorge Quiroga termina bajándose, yendo en solitario, ten la seguridad que los números en la preferencia electoral van a cambiar, porque ahí está demostrando, por un lado, que no es un hombre de palabra, está yendo ya contra un acuerdo firmado, y esto puede, pues, costarle la carrera política, no solamente a él, sino a toda la gente que lo acompaña. Así que hay que, creo que, ser un poquito más razonables que emocionales y emotivos al momento de tomar la decisión. Eh, en estas dos grandes estructuras, bueno, hablamos de dos grandes estructuras, Quiroga y Doria Medina. ¿Qué papel juega Amparo Vallivian? Bueno, Amparo Vallivian está todavía en carrera, tal como ya lo ha mencionado. Ha dado a conocer su proyecto por algunas redes sociales y algunos otros programas. Es una profesional bastante interesante que tiene mucho para dar al país. También va a ser medida en la encuesta porque ella sigue en carrera y habrá que esperar cuál es el resultado. Sin embargo, hay que considerar una cosa, ante ese vacío de la participación de las mujeres para la carrera de la presidencia, Amparo Vallivian se convierte en un factor más que interesante. Y claro, una vez que haya corrido la encuesta y se conozcan los resultados del bloque de unidad, estoy seguro que ella va a decantar en apoyar al candidato ganador. Entonces, lo que nos queda por el momento es esperar, ya que hay hasta el 18 de este mes de abril para la inscripción de alianzas y candidaturas. Eh, ¿Cómo crees que va a ser estructurado este frente, sea Samuel, sea Tuto quien gane o sea Amparo la que gane? ¿Cómo crees que se tendría que estructurar? Dar independencia a los grupos que tienen fuerza en cada departamento, en cada gran ciudad, digamos La Paz, Cochabamba, o tiene que ser el candidato quien determine lo que está pasando? Bueno, para ya organizar la campaña y posiblemente las candidaturas parlamentarias, depende del ganador, de quién sea, y va a ser obligación de todo aquel que quiera tener un curul conocer el proyecto de este, ¿no? Porque si no es jugársela nuevamente a ciegas, y como lo hemos visto en este parlamento, aquel que no conoce y no sabe qué está defendiendo termina siendo el tránsfuga que va al mejor postor, ya sea el MAS o termine conformando la bancada manfredista que ya conocemos. Entonces, tendrían que conocer el proyecto que se está presentando para la elección y, por el otro lado, considerar de que la disciplina partidaria es muy importante debido a que se deben llevar reformas estructurales en el Estado por la crisis en la cual estamos viviendo y por el mal manejo no solamente gubernamental, sino también legal que ha tenido durante estos años el movimiento al socialismo. Ya no podemos estar jugando en buscar activistas o gente bonachona o buena que crea que sabe qué es lo que hay que hacer
cuando posiblemente no tienen ni idea de lo que es la administración estatal. Y esto va a ser un desafío para el candidato ganador y para el bloque como tal. Las buenas intenciones hay que dejarlas de lado, hay que ver las reformas que hay para el Estado dentro del programa del que sea el ganador de la encuesta del bloque, para elegir a los mejores hombres al Parlamento, que al fin y al cabo son aquellos que van a hacer los cambios necesarios y requeridos. Entonces, esto sí va a tener un desafío bastante importante y también es un aviso de que la política es muy importante y que no podemos dejarla de lado, que ya no podemos depender de los activistas o aquella gente que tiene buenas intenciones y que claro, es momento de hacer política y de tener gente que sepa qué es el Estado y cómo funciona. Em, Hablando con mucha gente, me decían que hay dos maneras de hacer, de enfrentarse a este monstruo que ha construido en el Estado el MAS. Uno, el estilo Macri, que por ser gradualista al final solo dio más, hizo crecer más al kirchnerismo. Y la otra es la forma Milei que de entrada empezó a cortar todo, o sea, la famosa motosierra. ¿Cuál método crees que debería utilizar el que salga elegido de la oposición primero y si gana las elecciones después? Bueno, tenemos que considerar que las políticas de shock en su momento y en su tiempo eh, son objetivas y se llega a aquello que se está buscando. El más claro ejemplo es el 21060 de 1985 con Víctor Paz Estenssoro. No podemos esperar para solucionar la crisis porque esperar e intentar hacerlo gradual básicamente es alargar la agonía. Hay que empezar a trabajar desde el primer día que jure el presidente. Entonces, ir por una medida de shock para poner orden a lo que es el Estado como tal, al gasto y a las instituciones va a ser fundamental. Em, Vayamos por el otro lado. Eh, Empecemos por el bigote que cada día más se pinta de azul. Manfred Reyes Villa, ¿qué posibilidades le ves? Bueno, para hablar de Manfred Reyes Villa hay que hablar de los colaboracionistas del arcismo. Más allá de que ha empezado una campaña muy temprana y ha tenido siempre unos roces más que positivos con el gobierno central, estamos viendo que en las últimas encuestas que tienen mayor credibilidad en la población está entre un cuarto y quinto lugar. Es decir, que ha quemado mucho antes sus cartuchos y que más allá de Cochabamba no tiene la estructura necesaria incluso para hacer control electoral. El hecho de haber participado en esta cumbre por la democracia llamada por el presidente Arce es básicamente mostrarse como un títere que todavía le está dando oxígeno al presidente y a su pésima gestión. Y es algo que posiblemente los asesores de Manfred no conocen. Esta aura de querer ser neutral y de tratar de entender y ayudar a los problemas del país en política no ayuda de mucho. Y esto ya lo explicaba Maquiavelo en una carta a Francesco Vettori, cuando le decía que lo peor es no tomar posición y no tomar partido. Y eso es lo que estaba haciendo Manfred Reyes Villa, y es por eso que tiene este fuerte bajón y estancamiento en las dos últimas encuestas importantes que hemos conocido. ¿Qué adversidades reales le ves a Manfred Reyes Villa? Manfred Reyes Villa está estancado. Es más, por darte un ejemplo, en La Paz tiene como aliados a la peor gente posible del municipio de La Paz. Estamos hablando de los concejales Dulón y Sogliano, que son parte de la corrupción en el gobierno autónomo municipal de La Paz, que no han fiscalizado en absolutamente nada al alcalde Iván Arias y que son sus principales operadores. Acá también podemos meterlo al Tata Quispe, que también es una figura principal debido a que tiene mucha cercanía con Lourdes Chambillana, que es la actual presidente del Consejo y también es concejala de Iván Arias. Entonces, considerando que no tiene operadores en una ciudad tan importante como La Paz, imagínate en el departamento, la metida de pata de Fajardo, su asesor en Santa Cruz,
al decir que Santa Cruz es Kunum y no sé qué otra macana poética que le sale en una entrevista, básicamente lo muestran como alguien que no tiene chances ni posibilidades por más de que lo intente. Y el hecho de estar muy cerca del gobierno y de darle a veces aquella mano que necesita, pues lo termina bloqueando como opción. Y ese es el gran problema que tiene ahora y que va a seguir teniendo Manfred Reyes Villa. ¿Tú le ves alguna posibilidad real? No, es muy complicado que Manfred Reyes Villa vaya a revertir lo que ya nos están mostrando las encuestas y de claro, conseguir mejor gente para trabajar territorio, no solamente en La Paz o Santa Cruz, sino también en Tarija, en Potosí, en Oruro, en Pando y en el Beni. No es una elección municipal, es una elección nacional y ahí necesitas manejar territorio y tener gente de confianza. Y es lo que no ha logrado aún y es muy difícil que lo vaya a lograr considerando de que está de bajada. Es más, uno de sus aliados, el ultraconservador Xi, le ha dicho que es mejor que lo apoye a él y que decline su candidatura. Entonces, ese es el laberinto en el cual se ha metido Manfred Reyes Villa. Te hago otra consulta. Bueno, para eso estamos. ¿Qué te parece Jaime Dum? Jaime Dunn hoy día ha dado a conocer que va a lanzar su candidatura, pero está buscando con qué partido ir. Entonces, habrá que esperar. Mientras no tenga el partido, ni la militancia, ni el dinero necesario como para llevar una campaña, posiblemente sea un deseo. O lo más probable es que esté empezando su carrera política con vistas a la elección del 2030. Es un personaje bastante interesante que sí que conoce mucho del mundo de las finanzas, pero habría que preguntarle si sabe sobre la administración del Estado, porque administrar el Estado no es lo mismo que administrar una empresa. Eso sí, es totalmente. Sigamos con nuestro recorrido de candidatos. Sí, ¿es solo es un exotismo? ¿Es en serio? ¿O solo es la gente lo va a votar por divertirse, por hacer el voto raro, el voto Bueno, bizarro? Xi es precandidato, no tiene una sigla política, la está tramitando, pero los tiempos ya no le dan para entrar con esa sigla que creo que se llama MAR, igual que su iglesia o algo parecido, a la elección nacional. Entonces, seguramente es por esta razón que se vio motivado de apoyar a Manfred Reyes Villa, que tiene Súmate, pero lo que está demostrando Xi es una cosa bastante interesante, que hay un sector de la población que es en Bolivia bastante conservadora, que posiblemente se encuentre en las áreas rurales y que básicamente es un voto cuasi religioso, ¿no? Que responde a ciertos valores más que democráticos, posiblemente religiosos. Por suerte para todos nosotros, Xi en todas sus declaraciones ha demostrado de que pues no cree en la igualdad ante la ley, que es más importante la tradición y que lo está mostrando como un ultraconservador que todavía debe estar viviendo, qué sé yo, posiblemente a mediados del siglo XIX, siendo lo más positivo posible, si es que se puede decir algo de Xi. Más allá, sobre su programa de gobierno hemos escuchado una que otra barrabasada en la cual mencionaba que, y esto es lo más divertido del mundo, que cada departamento debería tener su propio tipo de cambio a nivel nacional, cuando sabemos que esto es imposible. Entonces, hay que ver qué más hará Chi, porque ha tenido siempre ideas alocadas, ¿no? Como tener Disneylandia en el Salar de Uyuni, o quizás ir a Las Vegas. Bien. No termina de cuajar, ¿No? ¿no? ¿Nunca quisieras ir a jugar un casino real? No, 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 creo que no. Creo que no. Ni cuando estaba en Viña del Mar he tenido la curiosidad de entrar al casino. Así que con eso te lo digo absolutamente. Ruleta, máquinas tragamonedas, comer, beber gratis durante el tiempo de permanencia en el casino. No, 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 para nada. O sea, administrar el Estado y gobernar un país es mucho más que promesas locas. Entonces, creo que Chi ahí tiene un alto. Más allá del voto duro ultraconservador religioso,
no creo que tenga mejores perspectivas y posiblemente ha llegado a su techo. El hecho de que no tenga una personería jurídica para ir con ella, un partido para ir con él, posiblemente haga que no llegue incluso a ser candidato, pero hay que esperar hasta el 18 de abril para saber realmente quiénes van a entrar ya a las candidaturas como tal. Son fechas, 15 y 18 de abril son fechas fundamentales, ¿no? Sí, Y sí, estamos, como se diría, como les gusta decir a los periodistas deportivos, estamos en la recta final. estamos a absolutamente nada. Y aquí, mira, yo creo que en este corto periodo que tenemos, vamos a poder ver realmente cómo trabajan los equipos de campaña de los dos candidatos favoritos de la oposición, no tanto de Samuel Doria Medina como de Jorge Quiroga. Eh, Alguien me hacía notar un detalle. Bueno, sigamos avanzando. Vamos a ir de lo menos al más en el mundo masista. Eduardo del Castillo. Eduardo del Castillo supongo que tiene la misma aprobación que el presidente Arce, de 0,5 a 1%. Más allá, no creo que sea importante de que sea candidato. Ahora, si el presidente Arce lo ve como una opción, que lo mande. Y el MAS podría perder incluso su personería jurídica si es que no llegan al 3% que manda la ley. Eh, Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora ha resultado siendo aquel que tiene la gran chance y posibilidad de enterrar el movimiento al socialismo y lo está haciendo con todo éxito. Eh, Luis Arce Catacora. Ya te pregunté, sí, ya te pregunté. Evo Morales. Evo Morales ha renunciado al MAS porque ha visto que todo lo que ha hecho en sus gobiernos han resultado en una crisis muy fuerte y claro, el no poder tenerlo de títerearse han hecho que, bueno, Jorge, primero una alianza con el Frente para la Victoria, que estén veremos si es que no tiene sus papeles al día, el Tribunal Supremo Electoral puede anular esta personería jurídica y que claro, ya en el ego inmenso que tiene, ha empezado a crear su movimiento político que lleva su nombre, ¿no? Evo Pueblo, y que esto debe ser de las pocas cosas que hay en el mundo, pero está básicamente estancado y encerrado en el Chapare. Más allá de aquello, yo creo que es muy difícil de que pueda hacer algo, considerando que tiene una orden de aprehensión que no se aplica hasta el día de hoy. Va a ser muy complicado que salga en caso de que quiera hacer campaña y es muy probable que al momento de la inscripción de candidatos no se apersone él al Tribunal Supremo Electoral en La Paz, sino que mande algún delegado para presentar su candidatura. Obviamente está inhabilitado tanto por la Constitución como por una sentencia constitucional. Claro, un apunte que te quiero hacer, si vale como digresión. Eh, Me di el trabajo de ver partes del Congreso de Vista, las conclusiones por lo menos ayer, y eran documentos que no los escribió ninguno de los participantes por el nivel de lenguaje, por la imposibilidad de pronunciar algunos nombres que aparecían en los documentos. Y vemos que la descolonización que tanto le gusta mentar a Evo y pintarse de indígena, no se da porque te dabas cuenta que esos documentos no hayan sido redactados por cocaleros, por colonizadores o por campesinos del norte de Potosí. No habían Mira, sido redactados. Y ahí se sobre demuestra ese que tema, todo es una impostura, ¿no? de hecho, sobre ese tema en particular, querido Pavel, yo creo que lo que ha hecho Evo Morales en este su famoso congreso y en esta creación de este partido llamado Evo Pueblo es la más clara muestra del estalinismo, ¿no? O sea, el líder lo es todo, hay que hacerle caso al líder, lo demás es circo y show para que la gente siga pensando que realmente es el tipo que sabe qué hacer. Y esto es el estalinismo y la adoración al caudillo es de lo más peligroso que puede haber en política. Y claro, la historia nos los ha mostrado. Stalin ha sido un tirano
de los peores que han podido existir, lo mismo que Mao. Entonces, esta forma de idolatrar al jefe tiene consecuencias negativas. Y eso es una muestra. Evo Morales ha mostrado que básicamente su movimiento es eso, es un culto hacia su persona, un culto a la personalidad que es tremendo y que es terrible y que no debería de existir. Ahora llega la cereza del pastel. Andrónico Rodríguez. Andrónico Rodríguez en más de una ocasión ha dicho que no va a ser candidato, aunque la encuesta de captura en una red televisiva y la de Marcelo Claure con Panterra lo ponen en primer lugar en preferencia del voto electoral. Sácame de una duda, tú que has estado más o menos cerca de la encuesta, de las tres encuestas del bloque de oposición. ¿Está Andrónico Rodríguez en la encuesta? No sabría decirte, no tengo datos más allá de aquellos que se han filtrado en los medios de comunicación. Tampoco sabría decirte si alguien del bloque de unidad ha afirmado que realmente estas eran las preguntas de la encuesta. No podría. Porque se decía que Evo Morales estaba en el. Sí, sí. Lo que se sabe y lo que se ha dicho es que algún comedido que estaba en esa reunión ha filtrado ciertos datos a la prensa, pero no sabemos si son reales o no. Habrá que ver. ¿Cómo verías un gobierno de Andrónico Rodríguez? ¿Más, menos, un más descafeinado? ¿Cómo verías la gestión de un Evo descafeinado en todo caso? Un Evo Light, como diría el gran profesor Alexis Pérez de Historia Económica de Bolivia. A ver, Andrónico Rodríguez tiene bastantes problemas. Por un lado, ha negado que va a ser candidato. Por el otro, las encuestas, tanto la de Panterra como la de Captura Consulting, lo ponen en el primer lugar. Sigue siendo miembro del movimiento del socialismo, no ha renunciado a su militancia todavía. Por expulsarlo. Lo dudo, porque lo más probable es que Arce, viendo que está entre el 0 y el 1, se siente con Andrónico e intente convencerlo de que sea candidato del MAS. Al momento de ser el candidato de Arce, bueno, ni siquiera es Andrónico porque él quiere ser candidato, sino el candidato de Arce va a empezar a bajar dentro de lo que es las encuestas y lo que es el voto de la población como tal. ¿Por qué? Porque ser el candidato de Arce es defender este modelo fallido social comunitario creado por el mismo Arce. Y al ser el candidato del Evo, pues igual va a empezar a caer en el favoritismo de la población, porque básicamente es ser el candidato de aquella persona que ha dilapidado los recursos del país que le han ingresado por hidrocarburos. Entonces, está en un callejón sin salida. Habrá que ver si es que se anima y habrá que ver si no va a haber presiones desde el Chapare para frenarle su candidatura. Andrónico es posiblemente al que se lo mide, tiene la posibilidad de habilitarse como candidato, no corre ninguna inhabilitación para él, pero la decisión que vaya a tomar seguramente le va a costar muy caro, ya sea desde el Chapare o ya sea por qué sigla va a ir. Hoy día se ha escuchado que es muy probable de que sea el candidato de Morena, que donde, bueno, la cabeza de Morena son la alcalde del Alto, Eva Copa, y también el gobernador de Chuquisaca. Entonces, habrá que esperar a ver qué decisión toma Andrónico Rodríguez, que entre otras cosas, en caso de definir que va a ser candidato, tiene otro problema muy grande. No conocemos a cuál sería su equipo, uno, de campaña y dos, su equipo de gobierno. No es mandarse por mandarse y decir yo quiero ser, yo lo puedo hacer bien, soy un tipazo. Necesitas un equipo de gobierno que sepa cómo afrontar la crisis y esto es lo que le falta a Andrónico Rodríguez. Un ejemplo, el carisma de Iván Arias lo catapultó en la campaña en La Paz.
pero una vez siendo alcalde ha demostrado de que no sabe del manejo de la administración pública, no sabe cómo gestionar al municipio. Era municipalista, él se presentaba como municipalista. Exactamente. Ahora, creo que era fan del club municipal, del poderoso club municipal de los 70 y Es de los muy 80. probable, porque El Arias es municipalista el real. ejemplo de aquel hombre de que llega a un cargo de poder, pero que no tiene equipo, que lo empieza a armar a topatolondras, a las carreras, y que claro, empieza a colocar a sus amigos, de hecho su hermano es aquel que se encarga de los cobros dentro de la alianza y demás, entonces es un casi El señor clan Feo familiar, es el ¿no? dador de pegas. Exactamente, es básicamente el clan familiar donde la gente más cercana es aquella que, como hemos visto en un video en estas semanas, el que le alcanza las copas, ¿no? Y el comedido en eso había sido el secretario ejecutivo municipal, don José Carlos Campero. Entonces, esas cosas no funcionan. Si no tienes un equipo de trabajo para gobernar, terminas haciendo lo que hace Iván Arias en La Paz. Me parece, me parece real. Bueno, pero volvamos a los márgenes de esta elección. Tú hablabas de Eva Copa. ¿No crees que es una alcaldesa que se ha debilitado mucho? No vivo en la ciudad del Alto, ni tampoco se han visto mediciones sobre Bacopa en la intención de voto nacional, que sí han existido el año pasado y creo que le daban alrededor de un 5 y 3%, que eran interesantes. Ser alcalde de la ciudad del Alto ya de por sí es algo muy complicado, no solamente para Eva Copa, sino también lo fue para Soledad Chapetón, pero habrá que ver qué datos ella está manejando. Y claro, no puede ser que el haber creado Morena quede en absolutamente nada, tiene que sacarle algún rédito y eso lo vamos a ver si es que van a la elección nacional y ahí vamos a ver incluso cuál va a ser el voto de la gente de la Ciudad del Alto y esa va a ser una muestra posiblemente de desaprobación o aprobación de su gestión. Em, ¿El gobernador de La Paz, Santos Quispe, pesará, no pesará o es un fantasma que deambula el palacete de la Plaza Murillo? Bueno, si debemos tener la seguridad de algo es que existen los leprosos en política y estos van encabezados y son muy competitivos entre Santos Quispe e Iván Arias. Ambas gestiones son altamente lamentables. Más conocemos de la corrupción municipal que la de la gobernación, pero no creo que alguien en su sano juicio se les acerque, porque más que sumar votos, es gente que va a restar por lo que ha mostrado en estos años de gestión. Entonces, son irrelevantes, ¿no? Son los leprosos, donde nadie quiere acercarse a ellos y donde, mira, que esto que es muy importante, Arias ha negado que tiene alianzas con Manfred y con Tuto Quiroga, pero que su gente, a título personal, ha ido a apoyarlos, ¿no? Dulón y Soriano se fueron con Manfred, su hermano, José Carlos Campero, el secretario ejecutivo municipal, Oscar Navarro, el asesor general de la alcaldía, y toda clase de jerarquía municipal y laia municipal han terminado apoyando la caminata de Tuto Quiroga de este fin de semana. Entonces, es algo rarísimo y posiblemente su entorno más cercano, en el caso de Arias, está viendo de que, bueno, el hombre ha llegado a su fin de su carrera política, de analista y demás, y que es hora de intentar reciclarse en otro lado. Posiblemente no lo vayan a hacer por los resultados que hay en sus gestiones. Entonces, son los leprosos, ¿no? Aquellos que perjudican en vez de ayudar y que obviamente nunca los van a nombrar, ni los candidatos lo van a querer tener cerca, ni sacarse fotografías, ni absolutamente nada con ellos. Vayamos a Santa Cruz. ¿Los verdes existen? El gobernador fue, el gobernador influirá algo. No te digo Camacho, sino el gobernador en funciones. El gobernador en funciones, que es de creemos, posiblemente acabe la gestión en la gobernación y acabe su carrera política. No creo que tenga más allá de aquello. Es Mario Aguilera es una ficha que no ha sabido definirse si es opositor o si no es opositor, con tal de guardar la concordia dentro de la Asamblea Legislativa Departamental cruceña. Y bueno, como gestión tampoco parece que es una gestión brillante. No estuvo, si no me equivoco, ayer en esta reunión del Nacional de Autonomías,
y básicamente es casi un actor irrelevante, ¿no? En el tema cruceño. El que sí tiene bastante fuerza es el gobernador Luis Fernando Camacho, que Sí, sí, sigue eso. teniendo un bolsón de voto bastante fuerte en Santa Cruz. Y aparte que ya es aliado del bloque de oposición, tal vez el aliado Exactamente. más. Es aliado del bloque de unidad y claro, el trabajo que vaya a realizar en Santa Cruz para el control electoral y demás va a ser muy apreciado por el ganador del bloque. El gobernador de Chuquisaca. El gobernador de Chuquisaca pues, se ha visto que ha tenido algunos problemas dentro del manejo de la gobernación. Habrá que ver qué soluciones le ha dado. Mayormente no se toca mucho de los trabajos de las gobernaciones en lugares como La Paz o Chuquisaca, pero es parte de Morena. Entonces, habrá que ver si es que van a participar en las nacionales, ¿no? Y con qué candidatos van a ir a la elección nacional. Eh, ¿Qué pasa por Tarija? Gobernador y alcalde. Bueno, Torres intenta revivir el MNR, pero creo que quedó en la intención. No, Torres lo que ha hecho es todavía seguirle dando vida al MNR. Johnny Torres llega al municipio de Tarija mediante una alianza y parte de esa alianza estaba el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Parece que tiene una gestión entre regular y buena, por lo que se puede ver en redes sociales, aunque ha tenido a veces fuertes críticas, pero parece que lo está haciendo relativamente bien. Y en el caso del Negro Montes en la gobernación, pues yo creo que es el que la ha visto con mayores problemas debido al presupuesto que manejaba la gobernación de Tarija a partir de las regalías por el impuesto directo a los hidrocarburos y ha puesto orden institucional que creo que era fundamental y ha intentado acabar con el despilfarro que existía. Entonces, son dos figuras, por un lado, muy interesantes y que al parecer, porque más datos no se tienen, incluso la prensa de Tarija ve problemas que son mínimos, ni siquiera estructurales dentro de la gobernación y el municipio de Tarija, son entre regular y muy positivas. Entonces, puede que sean un factor importante dentro del bloque de unidad. Hay que, bueno, no habría que esperar en el caso de Johnny Torres, que ya le ha dado su apoyo a Samuel Doria Medina, y habría que ver la posición que vaya a tomar el Negro Montes dentro del bloque o por qué candidato va a apoyar para la elección nacional. Vayamos a Potosí, es un panorama totalmente complejo. Tanto alcalde de la ciudad de Potosí como el gobernador están presos. Sí, 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 sí. La acumulación de Johnny Yali, bueno, Pumari también, que podría ser el gran triunfador, también está preso. ¿Qué pasará en Potosí? Bueno, lo que ha pasado en Potosí es la falta de una estructura política que realmente sepa qué es lo que hay que hacer. Y esto no es algo menor. Este es el gran problema que tiene hasta el día de hoy Johnny Yali. No tiene incluso mayoría en el Consejo, pero claro, el saber elegir, y aquí volvemos al punto importante de esta elección, el candidato ganador del bloque de unidad que va a ir a la carrera a la presidencia tiene que saber elegir a quiénes serán sus parlamentarios. Johnny Yali, más allá de las buenas intenciones, no ha tenido la capacidad de tener un bloque unido o un partido unido ya para ver los temas de gobierno y esto básicamente han perjudicado su gestión. Estamos con un alcalde interino por el momento, subrogante, que en su discurso de hoy se equivocó en algunos datos y fechas, que es otra cosa muy importante también que hay que conocer. La historia, más aún cuando eres autoridad, tienes que tener una noción básica de lo que vas a decir, más aún si lo has dicho en un discurso. Entonces, este es el gran problema que tiene Potosí. Y en el campo de la gobernación, el gobernador que es del MAS, pues terminó yendo a juicio por este gran fraude de las ambulancias y qué otros negociados más habrá cuando él era la cabeza de la gobernación. Y esto nos muestra de que obviamente quien pueda catapultar de la oposición Potosí posiblemente va a tener la facilidad de encontrar
gente bastante interesante y que ha hecho fiscalización, ¿no? Acá podemos mencionar al asambleísta departamental Azucena Fuertes, que es alguien que ha estado viendo no solamente el tema de las ambulancias, sino también el tema del litio, y posiblemente en el ámbito municipal, en el consejo, a la concejal Mayra Churata, que cuando fue alcaldesa subrogante ha tenido una labor bastante interesante y que, claro, siendo joven, le abre las puertas posiblemente a algo más adelante. Entonces, habría que esperar, aunque el escenario político potosino por sus autoridades electas es muy complicado, sí hay figuras políticas que son relevantes. Vayámonos al Beni. ¿Tú qué crees que pasa en el Beni? Bueno, en el Beni hay diferentes bloques. Según lo mencionan por Johnny Torres y ese apoyo a Samuel Doria Medina, supongo que todo el MNR del Beni ya sabe por quién va a votar y a quién va a elegir y para quién va a trabajar una vez que se llegue pues a la campaña nacional. Yo creo que hay un factor muy importante en el Beni y que se la ha visto en redes haciendo campaña por el bloque de unidad y específicamente por Samuel Doria Medina, es Carolina Rivera, la hija de Janine Áñez, que ha demostrado en todo este tiempo firmeza, entereza y clamor por la justicia. Entonces, yo creo que el Beni se va a terminar igual decantando por aquel que sea ganador del bloque de unidad como tal. Y a partir de ahí, pues hay figuras siempre bastante interesantes en el Beni, entre ellas Carolina, o posiblemente alguien más, más allá de sus autoridades, tanto del alcalde de Trinidad o del gobernador, que han demostrado que no han dado la talla, ¿no? Siempre hay alguien más cuando los políticos que están en el poder no saben hacer su trabajo. Pando. Bueno, Pando es uno de los sectores, no sé si olvidados, pero que quedan muy lejos de la sede de gobierno y que necesita bastantes, no solamente bastante ayuda del gobierno central, sino también un gran trabajo de sus autoridades. Básicamente está entre la frontera con el Brasil y el Perú y tiene grandes potencialidades. Más allá del trabajo que está haciendo la alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, con los problemas que ha tenido, yo creo que le está navegando relativamente bien y que lo está haciendo mejor que el gobernador, del cual básicamente no hemos escuchado absolutamente nada en todo este tiempo. En cambio, ella ha sabido posicionar incluso su imagen a nivel nacional y supongo que es por el trabajo que está haciendo entre regular y bueno en el municipio de Cobija. ¿Alguien se acordará de Leopoldo Fernández? Eh, Leopoldo Fernández ha sido un líder más que interesante, ha sido gobernador de Pando, pero bueno, posiblemente por los tiempos políticos y demás ya esté en el retiro, ¿no? Porque tampoco lo hemos visto moverse en esta pre-campaña. Tenemos un panorama más que interesante. Y aquí te pregunto, ¿qué pasó con la gente que se proyectaba dentro del MAS? Hablamos de Gabriela Montaño, por ejemplo, la senadora Salvatierra, por decirte algo, ¿qué ha sido de ellos? O sea, ¿tú crees que tengan algún espacio con Andrónico, con Evo o con algún otro candidato que pueda lanzarse de esa diáspora que ahora es el MAS? Bueno, el fanatismo tanto de Adriana Salvatierra eh, como de Montaño, yo creo que las han terminado ya casi sepultando por tener esa ceguera hacia el líder supremo. Y menciono esto, el culto a la personalidad es muy peligroso. Eh, y eso, el tener un culto a la personalidad es depender de una persona y lamentablemente si podían ser algún tipo de recambio, ahora dependen de una persona y esa persona es Evo Morales. Evo Morales no tiene muchas chances de ser habilitado porque está inhabilitado, pero tampoco tiene chances de ganar la elección nacional. Entonces, básicamente,
se están hundiendo en su ocaso, junto con su líder amado. Lamentablemente, la mala lectura política y el fanatismo llevan a estos escenarios. Eh, ¿Crees que juega algún papel Álvaro García Linera futuro en la política boliviana? Álvaro García Linera ha quemado todos sus cartuchos con Evo Morales y con el intento fraudulento reelección. Yo creo que ya está fuera de lo que es la carrera política o la vida política. Se lo ve en la Argentina dando disertaciones muy jaladas de los pelos, y cada vez que se lo escucha, y no me vas a dejar mentir, es un marxista de muy poca formación, de panfleto, de repetir lo que he escuchado y de Sí, sí, crítica. tienen unas intervenciones muy interesantes sobre Marx, ¿no? Unas interpretaciones, yo diría de bastante discusión tú lo has dicho, de bastante superficiales, y creo que es parte de unas lecturas demasiado desordenadas que he tenido de Marx, ¿no? Pero ya, tú dices que ya no gravitaría nada. No, 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 no. Además, tener su consejo o tenerlo de aliado, obviamente, restaría votos a cualquiera. Hasta el mismo Evo Morales, que incluso ha dicho sobre las últimas declaraciones de Álvaro García Linera, ha dicho que no, que eso él nunca ha hecho y que no lo piensa hacer. Entonces, sería, eh, entraría al bloque de los leprosos en política junto con Iván Arias y con Santos Quispe. ¿Qué te puedo decir? Es todo un tema. ¿Y qué ha pasado con su guardia de hierro de Evo Morales, Juan Ramón, Carlos Romero, Iván Canelas, Héctor Arce Saconeta? ¿Qué ha pasado y qué crees que pase con esa gente? Bueno, Héctor Arce Saconeta en una entrevista con Tedensky ha mencionado que ahora lo llaman traidor, ya no es parte de la Guardia, pero Romero, Quintana y compañía están en silencio, seguramente es parte de la estrategia o ya intuyen de que, bueno, es el fin de su carrera política. Al único que lo vemos activo es a Wilfredo Chávez y también a la señora Morales. Habrá que esperar, seguramente puede que regresen al papel de las vocerías, ¿no? Eh, Volvamos al principio, volvamos a hablar de Tuto, volvamos a hablar de Samuel. Ya un poco para cerrar este diálogo, mira, la hora se nos fue volando, como se dice comúnmente. Sí, ¿No sí, crees sí. que también a Tuto Quiroga le resta parecer mucho con lo que poco que ya queda del aparato adenista? Mira, aquí la encuesta de Claure es más que interesante, ¿no? Tuto Quiroga tiene un voto en su mayor parte de varones y de varones mayores. Entonces, su gran problema es que no llega, su nicho y su bolsón electoral no es la juventud. El hecho de que haya resucitado de sus cenizas la ADN llama mucho la atención y en darle su apoyo, aunque haya denistas, por ejemplo, que lo siguen descalificando, ¿no? Y esto, don Freddy Terrazas, por ejemplo, no creo que esté de acuerdo, aunque Tuto Quiroga tenga apoyo del ADN, Omar Daza en La Paz. Es más, el ADN está a punto de perder la personería jurídica al no haber hecho los trámites correspondientes en el Tribunal Supremo Electoral. Pero básicamente esto sería una muestra que estratifica dónde está el apoyo a Jorge Quiroga. Un apoyo de élite, un apoyo de gente evidentemente mayor, sin llegada a la juventud y sin llegada a las clases populares. Y esto lo podemos ver tanto en la encuesta de Marcelo Claure como de Captura Consulting y cómo le va y está posicionado en La Paz. Tuto Quiroga no ha llegado hasta el momento a penetrar al sector joven y al sector popular.
Y esto posiblemente lo tenga de segundo en lo que es el bloque de unidad. Eh, ¿Cómo lo ves a Samuel y lo que resta de la estructura del MIR? Y te cuelo una pregunta más. Rodrigo Paz. Vamos a empezar por este último, que es el más divertido. Rod Rodrigo Paz ha intentado ser el disruptivo, pero con poco éxito. Está llamando a un debate que nadie le va a tirar pelota, por decirlo de alguna manera, o nadie le va a hacer caso. No tiene una sigla con que ir, no figura en las encuestas, posiblemente esté en esa de otros, pero no ha tenido una campaña relevante más allá de una que otra cosa en TikTok y de estar en bastantes diálogos, no ha logrado consolidar su imagen. Entonces, es un candidato periférico que incluso ya no se lo va a empezar a tomar en cuenta para el levantamiento de datos, porque no te aporta absolutamente nada. Con suerte, llegará a marcar lo que ha marcado el año pasado por las encuestas que se conocen, ¿no? Entre un 3 y 2%, no más. Y al no tener estructura partidaria a nivel nacional ni sigla política para ser candidato, puede que esté llegando a su fin o tome un descanso. Ha sido despectivo con el bloque de unidad, ha dicho que él, su alianza, lo tiene con la gente, y esto demuestra lo poco que conoce política y de historia de este país, considerando que su señor padre, don Jaime Paz Zamora, ha sido presidente de Bolivia y la cabeza del movimiento de izquierda revolucionario, un hombre que sí sabe de política, que sí sabe cómo llegar y hablar a la gente aún cuando lo vemos en alguna entrevista. Rodrigo Paz creo que ha muerto por su ego, ¿no? Y por su vanidad. Mm. ¿Tú crees que se intente, si crees que intente, si es que se respeta ese acuerdo entre los dos principales candidatos de la oposición, crees que alguien se atreva a invitarlo a que vaya por senador o algo por Tarija? No, lo dudo, porque tampoco es que aporte algo. Yo creo que los que tienen más chance de ver las senaturías y el bloque parlamentario en Tarija son el Negro Montes y Johnny Torres. Así de claro. La estructura mirista de Samuel Doria Medina, o no la tiene. Bueno, sobre Samuel Doria Medina, tiene puntos importantes de las últimas dos encuestas. Es aquel mejor posicionado del bloque de unidad y es aquel que tiene la preferencia nacional para ganarle al movimiento al socialismo, específicamente a Andrónico Rodríguez. Según la encuesta de Marcelo Claure, el techo de Samuel Doria Medina es del 51%, cosa que creo que es inédita para la oposición y es el que mejor posicionado está en todos los escenarios posibles. Samuel Doria Medina tiene un bloque fuerte y bastante bien conformado, ha llegado a hacer alianzas muy inteligentes en la ciudad de La Paz, tiene a gente de Solvó, del exalcalde Luis Revilla, ha logrado que ingrese también Juan del Granado con el movimiento Sin Miedo, y tiene gente muy interesante y al mismo tiempo inteligente, con buen olfato político, ¿no? El secretario ejecutivo nacional de Unidad Nacional es Roberto Moscoso, que entiende y debería de entender muy bien lo que es lo nacional popular y lo popular, y esto lo ha debido aprender en la escuela de cuadros movimentista. Entonces, tiene un equipo de trabajo bastante interesante que no solamente ve a la Bolivia de la élite, sino que también ve a la Bolivia popular, a la Bolivia clase media y a la Bolivia rural, y que está haciendo un interesante trabajo. Y esa es la gran ventaja que tiene sobre Jorge Quiroga. Obviamente, Samuel Doria Medina se lo ha empezado a cuestionar el poco carisma que tiene, pero tiene un gran equipo de comunicación, esto no lo podemos negar, donde ha dado mensajes claros y fuertes. Estamos en un momento crítico donde no necesitas del carisma, sino de la capacidad de tomar decisiones. Y esto es cierto. Y si lo vemos con la realidad, personajes carismáticos como Iván Arias nos han llevado a un desastre, como el carisma de Evo Morales, que nos ha traído al desastre al cual estamos viviendo.
Samuel sí está empezando a sacarle ventajas a todo lo que se ha dicho sobre él y posiblemente sea el candidato que gane en el bloque y el que tome la candidatura del bloque de unidad, según lo que nos muestran las dos últimas encuestas. Habrá que esperar qué nos dicen la encuesta del bloque de unidad. Haciendo futurología, el próximo gobierno no va a tener una mayoría en el Parlamento como la tuvo el MAS en sus últimos 3 periodos. Va a ser un gobierno de coalición, un gobierno de transacciones. Mira, no he traído mi tarot para hacer futurología, pero las encuestas que hemos visto ahora van a ser muy diferentes cuando ya sepamos quiénes van a ser los candidatos y recién ahí vamos a poder saber a ciencia cierta o más o menos bien cómo se va a conformar el próximo Parlamento. No me atrevería en este momento a mencionar cuál sería la conformación. Eso sí, considerando que Samuel Doria Medina tiene un techo del 51%, puede que tenga una mayoría, pero habría que esperar a que se inscriban las candidaturas y las nuevas encuestas para ya hablar directamente de ese tema y poder jugar con los números. Jorge, Roberto, hemos llegado al final de nuestro diálogo, un Vaya. diálogo más exquisito y lo podríamos tener por horas, pero tú siempre estás, va a haber mucho durante este tiempo electoral para encontrarnos, vamos a invitar a un par de personas más para que veamos. Ah, me olvidaba. ¿Tú crees que Sayuri Loza pueda ser componente de algún frente en estas elecciones? Bueno, Sayuri lo ha dicho siempre, no le interesa hacer política, es feliz haciendo lo que hace, entonces no creo que vaya a cambiar de opinión, considerando de las situaciones en las que se vio envuelto su padre cuando era la cabeza de Conciencia de Patria, ¿no? Y estamos hablando de Carlos Palenque. Entonces, lo veo muy difícil, no imposible, difícil. Pero para esta elección yo supongo que Sayuri se va a dedicar a lo que sabe hacer, ¿no? A hablarnos de historia junto con Mario Espinosa y a ser artesana y comerciante, que por cierto lo hace muy bien. Y si no me equivoco, también es diseñadora de modas, que también lo hace muy bien. Entonces, Además, es vocera del presidente Oberín. exactamente, y ella incluso en uno de sus posteos lo ha dicho claramente, ella es yunku leal al presidente Oberín y creo que eso no hay que discutirlo. Muy bien. Gracias, querido Jorge. Invitarte a leer este libro, Hasta aquí llegamos, Evo, de Julio Peñalosa Bretel, que es una crítica al evismo, a lo que fue Evo Morales, a todo eso, y también nos muestra cómo se llegó al gobierno de Áñez, que fue, según el gobierno de Áñez, lo que ellos tienen el golpe de Estado, y después en entrevistas lo retrata al presidente Luis Arce. Bastante interesante. Está en librería subterránea el libro, que se encuentra en el edificio Torres Ferrara, en la avenida 6 de agosto, al lado del edificio de Derechos Humanos. Usted llega al edificio de Derechos Humanos, ahí siempre hay una vigilia, algo así, se entra por ese pasillo y estamos a fondo en el local 7. Atendemos de lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 10:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Agradecerles pues por este tiempo, por este espacio, y Jorge, eres bienvenido siempre a la librería, y a todos los que nos ven son bienvenidos a la librería. Vengan, visítenos, así no compren un libro, pero estaremos charlando de todo un poco, de política, de literatura, de fútbol, de todo, y los esperamos. Buenas noches. Gracias por todo. Hasta la próxima.